bienvenidos al ciclo básico de desarrollo cristiano, denominado así porque es un curso de 5 materias pensado para todos los miembros de la iglesia local. Para obtener la certificación del Instituto Bíblico Sudamericano, es muy importante inscribirse como alumno regular, llenando una solicitud de ingreso y abonando un pequeño arancel anual. El costo de inscripción y evaluaciones será siempre muy accesible para todos. A los videos acompaña un material escrito que cada alumno debe tenerlo. Al concluir, cada materia tiene un cuestionario que el estudiante debe completar y enviar al IPSA por mail o fax. Al recepcionarlo, el Instituto Bíblico vuelve a enviarle otro más breve como evaluación final. Una vez completada dicha evaluación, el alumno lo envía a las oficinas del IPSA para ser corregido y calificado. Reitero, esto debe hacerse por cada materia. Completada las 5, recibirá su correspondiente certificado. Se considera muy importante la aprobación de este curso para ingresar al ministerio credencializado de la Iglesia Pentecostal de Santidad. Toda la documentación pertinente la pueden solicitar por medio de los coordinadores regionales que el IPSA tiene, o bien directamente a las oficinas del instituto por mail, fax o teléfono. Como siempre, estamos al servicio de toda la Iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga y adelante con el estudio. Bienvenidos, estamos una vez más con los ciclos de IPSA. Estamos una materia nueva, principios de vida cristiana, estamos con el ciclo básico. Es para nosotros como personal, como hermanos, como cristianos, ministros que estamos trabajando para la enseñanza y la extensión del reino del Señor. En esta oportunidad acercarles a ustedes principios de vida cristiana para que podamos también tener una vida cristiana adecuada, una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que no signifique un peso, sino que signifique una libertad en Cristo, ¿sí? Y cuando hablamos de principios de vida cristiana, no nos referimos a una serie de instrucciones a seguir, a algo que tenga que ver con propósitos y metas y objetivos, sino con algo que va a continuar permanentemente en nuestra vida, algo que no va a terminar. El principio es algo que comienza en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo y va a finalizar cuando estemos en su presencia, ¿sí? Nos referimos más bien a un conjunto de normas espirituales, morales y éticas que van a marcar y van a definir nuestro carácter en todas las áreas de nuestras vidas. Es nuestro deber, es tu deber, hermano, hermana, es mi deber, es nuestro derecho también saber que una vez que hemos recibido a Cristo, reconocer que una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que le hemos abierto nuestras vidas, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino que realmente estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Ya dejamos de ser aquellas personas que decidían su futuro, sino que ahora pasamos a ser hijos e hijas de Dios, príncipes y sacerdotes, que nuestras vidas, nuestro futuro está regido por la voluntad de Dios. De ahora en más nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro pasado ha sido borrado, nuestro pasado ya no significa para nosotros una carga, sino que justamente porque Cristo ha hecho esta obra tan maravillosa en la cruz del Calvario, nuestra vida cambia a partir de nuestro presente, a partir de nuestro futuro son cambiados y nuestras vidas fueron trasladadas de las tinieblas donde reina Satanás, de las tinieblas donde reina el pecado, de las tinieblas donde nuestras vidas donde vivíamos miserablemente, donde vivíamos de una manera no acorde a la palabra de Dios, han sido trasladados de ese nido de tinieblas a la luz admirable de Cristo. Esto vos podés buscarlo allí en la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y entender cuál fue la obra que Cristo hizo en nuestras vidas, trayéndonos y convirtiéndonos en un linaje
linaje escogido, en un real sacerdocio, en una nación santa, en un pueblo que ha sido adquirido por Dios, que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Y este módulo del ciclo básico del IPSA tiene 3 palabras claves que la definen. Principios, que era lo que hablábamos recién, como un conjunto de normas, ¿sí? Vida, que es lo que es la vida, y cristiana. Cada uno de nosotros sabemos que nuestra vida pertenece a Cristo, pero también la vida como vida en sí tiene que ver con este acto de transitar, con este acto de caminar, con este acto de haber sido engendrados en los vientres de nuestras madres y que nada ni nadie tiene derecho a intervenir en nuestras vidas, ya que Dios nos ha dado libre albedrío, ¿sí? Nadie puede intervenir en nuestra vida sin nuestro consentimiento. Comenzamos a caminar y a transitar por este mundo, por esta vida y llamamos a este acto vida. Y como decíamos anteriormente, si una vez que hemos abierto nuestro corazón a Cristo, nuestra vida deja de ser normal, nuestra vida deja de ser común para convertirse en una vida cristiana, en una vida llena del Espíritu Santo, en una vida que ha sido transformada por el poder de Dios, ¿sí? Y por esto es que a partir de ahora nuestras vidas van a estar marcadas por 3 ejes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a tener 3 tipos de vida? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener 3 tipos de conducta según donde nos encontremos. Esto quiere decir que vamos a hacer en un lugar de una forma y en otro lugar de otra. Esto quiere decir acaso que según donde estemos va a ser nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar. No, de ninguna manera. Nuestra vida sigue siendo una y nuestra vida cristiana sigue siendo un todo que simplemente es atravesado por 3 ejes, que es atravesado por 3 normas, ¿sí? Que es nuestra vida devocional, nuestra vida ministerial y nuestra vida familiar, ¿sí? Seguramente si tenés tus apuntes allí para poder verlos, vas a ver en la primera hoja que dice primer punto vida devocional, segundo punto vida familiar y tercer punto vida ministerial. Hay 3 ejes que conforman un todo, ¿sí? Así como cuando tenemos una torta bien rica, bien hecha, bien preparada y la cortamos en porciones, no quiere decir que esa porción dejó de ser torta, simplemente es una parte de la torta y cada porción forma esa torta. Y nuestra materia va a estar dividida en 2 secciones. Una primera sección que va a tener que ver con nuestra vida devocional, nuestra vida familiar y nuestra vida ministerial, y la segunda sección que también vamos a ir viendo a lo largo de estos videos, que tiene que ver con las herramientas, ¿sí?, que tenemos para tener victoria en cada una de las áreas. Pero vamos a ir ya a la primera sección, vamos a ir comenzando con lo que llamamos vida devocional. ¿A qué llamamos vida devocional? Muchas veces creemos que la vida devocional tiene que ver con estar plenamente en comunión con Dios las 24 horas del día, orando de rodillas en un ámbito absolutamente espiritual y casi místico. Y sin embargo, la vida devocional tiene que ver simplemente con que podamos en algunos momentos de nuestras vidas tener oración, tener estudio de la palabra de Dios, poder leer la palabra de Dios, y también tiene que ver con el ayuno. Estas 3 ingredientes de nuestra vida devocional son los que van a fortalecer, son la raíz de un árbol que vive de eso que no se ve. ¿Sí? El árbol nosotros podemos ver que está muy florido, podemos ver que está hermosamente decorado por la naturaleza, pero no vemos sus raíces. Y sin embargo, lo que ese árbol tiene de bonito vive de las raíces. Y nuestra vida devocional es la raíz de nuestra vida. Nuestra vida devocional es lo que va a alimentar todas las demás etapas y todos los demás ejes que tengan nuestra vida. Yo les voy a invitar a que seguramente tienen su Biblia allí, que podamos abrirla en el Evangelio según San Mateo. Sí, vamos a compartir en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Vamos a usar bastante la Biblia, así que no la guarde, así que no la cierre. Estamos estudiando la palabra de Dios y realmente nuestra vida es atravesada por la palabra de Dios, así que justamente vida cristiana tiene mucho de palabra de Dios. Así que vamos a leer allí, a compartir en Mateo capítulo 6 y el versículo 6 que nos dice así, palabras de nuestro Señor Jesucristo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto tiene que ver con nuestra vida
devocional. Que nosotros tengamos este tiempo devocional con Dios en secreto, que tengamos nuestro devocional con Dios allí donde nadie nos ve. A veces podemos ser muy buenos evangelistas, podemos ser muy buenos maestros, podemos ser grandes predicadores y muy ungidos pastores, pero si nuestra vida devocional no se desarrolla en secreto, es difícil que todo lo demás tenga éxito dentro de lo que significa el mover del Espíritu Santo de Dios. La clave del éxito de nuestra vida, la base fundamental, aquí comienza la victoria que marcará el resto de nuestras vidas en lo que tenga que ver nuestra vida devocional. Fijémonos que el Señor dice que entremos a orar y que cerremos la puerta para orar. Él no quiere que nadie intervenga cuando nosotros estamos allí con Él en secreto, cuando estamos allí con Él orando, porque es un Padre de amor, es un Padre que nos ama, es un Padre que quiere estar en comunión con nosotros, es un Padre que quiere tener intimidad con su Hijo, es Cristo mismo que quiere derramarse en nuestras vidas, pero allí en la intimidad, allí hablando a nuestros corazones, seguramente dándonos directivas a través de su palabra, seguramente dándonos alguna palabra de aliento, seguramente también corrigiendo, ¿por qué no?, algunas situaciones en nuestras vidas que no están muy correctas, y allí en la intimidad es donde Dios quiere corregirlas para después recompensarnos en público. Él no quiere corregirnos en público, Él quiere corregirnos allí en secreto, por eso quiere que hagamos cerrada la puerta y de ahí depende que nuestra vida tenga éxito también en público. Y es justamente en ese ámbito de poder estar en comunión con Dios donde nosotros vamos a empezar a luchar contra la tentación y el pecado. Es donde nosotros vamos a poder, como hijos de Dios, decirle: papá, tengo esta tentación, papá, he pecado de esta manera y me cuesta vencer en estas áreas de mi vida. Es justamente en nuestra vida devocional donde nuestra vida va a ser regida y va a ser realmente marcada por lo que Dios quiere para nosotros. Es en nuestra vida devocional donde el Espíritu Santo va a convencernos de pecado, donde nos va a hacer ver cuáles son las áreas que están flojas y están difíciles en nuestra vida, ¿sí? Pero bueno, si nosotros leemos en Santiago 1, capítulo 14, versículo 14 y 15, disculpen, dice que cada uno de nosotros somos tentados cuando nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra naturaleza carnal, seguramente ustedes, si no lo vieron todavía en el módulo de doctrinas básicas, próximamente lo van a ver. Nuestras vidas tenemos allí una raíz de pecado, ¿sí?, que tiene que ver con el pecado original, que tiene que ver con la naturaleza carnal, que tiene que ver con una mente que aún está siendo transformada, ¿sí?, por Dios. Y es allí en nuestra mente donde nosotros todavía somos atraídos y seducidos por el pecado. Es allí todavía en nuestra mente, es allí en nuestra concupiscencia, en esa naturaleza que aún no ha terminado de ser transformada por Dios, donde todavía somos atraídos y seducidos por el pecado. Pero no hay problema mientras simplemente seamos atraídos o mientras simplemente tengamos una tentación. El problema, como dice Santiago acá, es que cuando nosotros permitimos que el pecado sea concebido en nuestra mente y digamos, bueno, lo voy a hacer, da luz al pecado y el pecado da luz la muerte, da luz la separación de nuestras vidas de Dios. ¿Sí? Una cosa es decir y sentir en nuestra mente quizás la tentación de tomar algo que no es nuestro, de hurtar algo que no nos corresponde, ¿sí?, de hacerlo de una manera donde nadie nos ve, ir y tomar ese objeto que no nos pertenece. Una cosa es sentir la tentación de hacerlo y otra cosa es decirle, bueno, lo hago, y realmente ahí es el pecado, y ese pecado, si no nos arrepentimos, da a luz la muerte. Cada uno de nosotros vamos a ser tentados. Y la palabra tentación, tenemos dos vocablos que nos hablan de tentación. El primer vocablo, sí, es masá, lo tienen allí en sus apuntes, que tiene que ver con el hebreo, o peirazo, que es en griego, que tiene que ver con inducir a pecar. Es pedirle, empujar a que la persona peque. Esto tiene que ver con masá o con peirazo, en hebreo o griego, allí.
Y después la otra palabra, el otro vocablo que tenemos para tentación es Baam, en hebreo, o dokimazo en griego, que tiene que ver con someter a prueba, ¿sí? Vamos a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, dónde encontramos masá. Vamos a estar viendo 3 pasajes. Yo te pido que busques en tu Biblia, allí que la puedas volver a abrir en el libro de Génesis, capítulo 3, ¿sí? Vamos a ver allí cómo se utiliza la palabra masá, ¿sí? Cómo se usa la palabra peirazo. Recordemos que es el mismo vocablo en hebreo o en griego, que tiene que ver con inducir a pecar. Sí, vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 3, que nos dice así: es la desobediencia del hombre, es la tentación donde el hombre cae ante la astucia de la serpiente. Dice la palabra del Señor, capítulo 3 de Génesis, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os has dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá tenemos la palabra masá, como el diablo, allí encarnado en la serpiente, quiere inducir a Eva a que peque contra Dios. La tienta diciéndole: vas a ser igual a Dios, vas a conocer el bien y el mal. La lleva el diablo allí a Eva a cometer el mismo pecado que cometió, el querer ser igual a Dios. Pone allí esa semilla y dice: vos podés ser igual a Dios, comé de ese árbol y vas a ser igual a Dios. Y allí vemos que Eva después cae, ¿sí? Arrastrando también a su esposo, a Adán. Y vamos a ver de vuelta la palabra masá en el capítulo 22 de Génesis, el versículo 1. Yo te pido que puedas, ¿sí?, buscar en Génesis 22, y acá ya tenemos, discúlpenme, no es la palabra masá, es la palabra baam, sí, dokimazo, someter a prueba. Vamos a ver la diferencia entre una y la otra. 22.1 de Génesis dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Probó Dios a Abraham. Aquí tenemos la palabra, ¿sí?, Baam o dokimazo, que tiene que ver con someter a prueba. Dios probó a Abraham, ¿sí? Tenemos otro capítulo allí en el libro de Génesis, vamos a buscarlo, vamos a compartirlo. Isaías capítulo 48. Vamos a estar compartiéndolo allí. Isaías capítulo 48, versículo 10. Isaías capítulo 48, versículos 10 nos dice: he aquí te he purificado, y no como a planta, te he escogido en horno de aflicción. Esto nos habla de la prueba en la cual Dios va moldeando nuestras vidas. Esto habla de la prueba en la cual Dios va poniendo nuestras vidas en ese horno, ¿sí? La va armando, le va poniendo un poquito más de fuego, un poquito más de calor, hasta que nuestras vidas son moldeadas allí en la presencia de Dios. Ahora, podemos ver, una cosa es tentar y otra cosa es probar. Dios a nosotros no nos tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, nos dice su palabra. Y sin embargo el diablo dice: ahora, ¿quién es el tentador? Si nosotros pudiésemos darnos cuenta quién es el tentador, creo que vamos a romper realmente nuestras vidas, van a romper todo tipo de ligaduras con él. Vamos a leer allí en el libro de Santiago, te invito a que puedas buscar allí en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, sé que estás usando tu Biblia, la estás buscando allí, Santiago capítulo 1, y el versículo 13 y 14 nos dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Una vez más esta palabra que nos habla de esa mente no cambiada todavía, de esa mente que puede ser todavía vencida por el pecado, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos que reconocer y estar preparados para en algún momento reconocer que pecamos delante de la presencia de Dios, porque mientras estemos en este mundo no vamos a deshacernos del pecado, vamos a pecar. No quiere decir que porque seamos cristianos nunca más vamos a pecar. Seguramente vamos a dejar algunos pecados que son adrede, algunos pecados, algunas conductas que nos han marcado y nos han lastimado, pero es imposible dejar de pecar, hermano, hermana. Es imposible que nos deshagamos en algún momento del pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y siempre de alguna manera u otra vamos a fallar delante de este Dios perfecto, delante de este Dios santo, pero delante también la esperanza que tenemos, que es delante de un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que está dispuesto a entregar, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo a favor suyo, a favor mío, para que podamos tener vida eterna, para que podamos tener una vida plena, ¿sí? Siempre me gusta pensar que cuando Dios nos habla de vida eterna, no nos está hablando de una vida eterna que va a ser después que nos muramos, sino que nuestra vida eterna empieza acá. Hoy empieza nuestra vida eterna, hoy empieza nuestra vida fructífera, hoy empieza nuestra vida en victoria, hoy empieza nuestra vida donde podemos ser felices, libres del yugo del pecado, libres del yugo del diablo, donde podemos disfrutar de cada momento de nuestras familias o de las cosas que nos vayan sucediendo. Seguramente va a haber algún que otra aflicción, pero la Biblia nos enseña que las aflicciones no son para siempre. Así que, hermanos, tengamos esperanza y fe en Dios, que Él ha perdonado nuestros pecados, que Él nos ha hecho nuevas criaturas y que Él quiere, sí, que vivamos en comunión con Él. Pero muy bien, seguimos con el tentador. ¿Y cuál es la acción del tentador? ¿Cuál es la acción que este diablo, que este Satanás quiere hacer sobre nuestras vidas? Él quiere arruinar la santidad de Dios en tu vida y en mi vida. Él quiere que arruinemos esta imagen de santidad en nuestra vida, porque seguramente recordarás ese pasaje de Hebreos que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y si hay algo que el diablo no quiere que te pase a vos y que me pase a mí, es que veamos a Dios cara a cara. Recordemos que Él fue echado del cielo porque quiso ser igual a Dios. Y no pudo ser igual a Dios, y por eso fue echado del cielo, porque quiso ocupar ese trono. Y hoy Él sabe que el cristiano se está convirtiendo en un pequeño Cristo. Él sabe que el cristiano está yendo de gloria en gloria, siendo transformado a la misma imagen de aquel que lo creó. Y esa es la imagen que el diablo quiere destruir a nuestras vidas. Esa es la imagen que el diablo no quiere que nosotros tengamos para llegar a la presencia de Dios. Él odia todo lo que tenga que ver con la creación de Dios. Es por eso que el creyente, vos y yo, usted y yo, hermanos, debemos probarnos a nosotros mismos, debemos examinarnos a nosotros mismos, debemos ir mirando justamente en ese momento de oración con nuestro Señor, justamente en ese momento donde nosotros cerramos la puerta de nuestro dormitorio, cerramos la puerta de esa habitación, ¿sí? Donde podamos tener una comunión, Dios y yo, nadie más. Nadie más, que nada nos interrumpa, que nada intervenga en medio de esa comunión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos probarnos. ¿Cómo podemos